Bueno, hermanos, vamos a comenzar con el estudio. Voy a retomar algo del esquema que habíamos visto, simplemente para recordar la parte en la que nos quedamos y esa distinción que hacíamos. Primero teníamos acá el hombre creado, a continuación teníamos el hombre caído, que a su vez dijimos se puede dividir en dos: el hombre redimido el hombre redimido y el hombre no redimido. Y a su vez estos derivan en dos: el hombre glorificado y el hombre condenado. Ahí nos habíamos quedado. Yo les dije, tenemos que hacer una distinción en cómo definimos la salud en cada parte. Aquí dijimos salud plena, pero era una salud perfectible, no había llegado a su estado consumado. Aquí vimos una línea continua, porque en realidad nuestra vida siempre oscila entre la salud y la enfermedad. En el hombre glorificado diríamos que hay una salud consumada, y en el hombre condenado una segunda muerte. La primera lección estuvimos viendo el hombre creado y el hombre caído. Ahora nos corresponde tratar el hombre redimido. Me voy a detener más en esta parte y después el hombre glorificado, y como punto final voy a tocar algo del hombre condenado. Del hombre no redimido no voy a hablar tanto porque se parece mucho a lo que vimos en el hombre caído. Simplemente lo que voy a hacer es hacer algunos contrastes entre el hombre redimido y el no redimido, y culminaremos con el hombre glorificado y el hombre condenado. Les dije además que había tres elementos que estaban presentes, que nos ayudan a definir qué es la salud y la enfermedad, que denominé como don, mayordomía y meta. Esos son los tres que vimos. En cuanto al don, hermanos, ¿qué podemos decir en el hombre redimido? Y creo que voy a volver a borrar aquí porque si no, no va a caber, porque ya tienen el esquema. Pero en cuanto al don, ¿qué podemos decir del hombre redimido? Estamos pensando en el hombre redimido en este momento. Bueno, podemos decir que al igual que en el hombre caído, la salud está presente en una mayor o menor medida. Vamos a ponerle en una mayor o menor medida. Y al pensar en esto, hermanos, al pensar que los cristianos también enfermamos, los cristianos también morimos, los cristianos también nos desgastamos. Incluso en la historia de la iglesia, en una de las primeras epidemias que hubo, estoy hablando del siglo III, vamos a ver algo de eso hoy. Hubo un hombre que se llamaba Cipriano, uno de los padres de la iglesia, que buscaba en su sermón a la congregación en ese tiempo contestar y decirles: hermanos, no deberíamos sorprendernos de que los cristianos también tengamos que morir de esta enfermedad. Porque él dice, si seguimos aún en un estado caído y tenemos la misma naturaleza que los que no creen, en lo que respecta a nuestra humanidad, se espera que también tengamos que morir.
Pero en nuestro caso, va a decir él, se trata de una muerte muy distinta. Y vamos a ver eso en un momento más. Pero empezamos reconociendo que los cristianos enfermamos, los cristianos también morimos, los cristianos también tienen enfermedades crónicas de todo tipo. Ninguno está exento. Y hasta aquí pudiéramos decir, pues en realidad no parece muy diferente. Es cierto, en un sentido no es muy diferente. Pero en otro sentido, hay una gran diferencia que va a cambiar también la mayordomía de la salud y la meta. Y esa diferencia tiene que ver, 1 Corintios 6, 19, con que nuestros cuerpos, hermanos, ahora tienen un uso diferente. 1 Corintios 6, 19 nos dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Cuál es la gran diferencia en el caso del creyente con los no creyentes cuando hablamos de la salud y la enfermedad? Tenemos que empezar diciendo que los creyentes tenemos el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo ha venido a hacer morada, no solo en nuestro espíritu, también en nuestro cuerpo, de tal manera que se nos dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Adquiere un uso muy diferente al que tenía cuando pasábamos a considerar al hombre caído. Y esto, hermanos, es lo que va a hacer toda la diferencia en la cuestión de la mayordomía. ¿Qué hay acerca de la mayordomía? Lo clave que podemos mencionar aquí es que el cristiano puede hacer cambios. Puede hacer cambios. ¿Cambios en qué? Hablábamos de alimentación, hablábamos de sueño, hablamos de actividad física, hablamos de la forma en la que vivimos en general, esos patrones de trabajo y de descanso que hay en nuestra vida. ¿Por qué digo que podemos hacer cambios? Porque en el hombre caído vimos que el hombre caído está dominado por sus pasiones. Y ese no es el caso del cristiano. De hecho, en 1 Corintios, estábamos ahí, capítulo 6, versículo 12, el apóstol Pablo dice, voy a anotarlo aquí, 1 Corintios 6, 12, dice estas palabras: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Solamente el cristiano el que puede decir realmente esto. Puede haber cambios. Que si el cristiano, hermanos, viniera de una vida en la que dio rienda suelta a la carne, al alcoholismo, a la glotonería, creemos que ahora, siendo objeto de la presencia del Espíritu Santo en su vida, puede hacer cambios que antes no podría. El apóstol Pablo también le dice a Timoteo, segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 7, dice: porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio. ¿Okay? Entonces, una de las cosas para las que nos capacita el Espíritu Santo es para que pueda existir un dominio propio en nuestra vida, para que no haya cosas que nos esclavicen. El cristiano entonces puede romper con hábitos pecaminosos, con hábitos no saludables, esos pecados de los que hablábamos como la pereza, la negligencia con su cuerpo, la glotonería, la idolatría al cuerpo por el otro extremo, etcétera, pecados que tengan que ver con el cuerpo. Incluso podemos decir ahí el pecado sexual.
Si en África, hermanos, no existiera tanta promiscuidad, el SIDA no se hubiera esparcido tanto. La razón por la que es endémico en África es por el tipo de prácticas que tienen, porque están dominados por esas pasiones. Podemos esperar que una enfermedad como esa avance rápido entonces, pero el cristiano se distingue porque hay dominio propio. Eso no quiere decir que sea fácil hacer cambios, hermano. Nos cuesta. Cuando hablamos de alimentación, sueño, actividad física, etc. Eso no quiere decir que sea fácil, pero eso quiere decir que por el Espíritu tenemos la capacidad de hacerlo. Y nuestro motivo es muy diferente. Y con eso pasamos a la meta aquí. ¿Qué es lo que pasa? El apóstol Pablo dice en Romanos 6:19 que así como ustedes presentaron sus miembros para iniquidad en otro tiempo, así los presenten ahora para servir a la justicia. Y la palabra miembros tiene que ver con nuestro cuerpo. Lo que significa, si la buscan en el diccionario en griego, es miembros del cuerpo. Es interesante, pero Proverbios habla de los ojos, de los oídos, de los pies, de las manos, como instrumentos que deben ser guiados por la sabiduría de Dios para hacer bien, de la boca. La Escritura habla mucho también. Pues todos esos miembros que forman parte de nuestro cuerpo, nosotros los utilizábamos antes de conocer al Señor para servir al pecado. Nuestros ojos, la puerta por la que entran muchos pecados, nuestra boca. Proverbios habla mucho de eso otra vez. Cristo lo dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Nuestro oído, en lugar de sentarnos con los rectos, con los justos, para escuchar conversaciones que fueran santas o por lo menos sanas, escuchábamos otras cosas, prestábamos nuestro oído a otras cosas. Nuestros pies iban a lugares a los que no deberíamos ir, no deberíamos haber estado allí, y usábamos nuestro cuerpo para eso. Pero ¿cuál es nuestra meta ahora? Y esto tiene que ver mucho con el dominio propio que ejercemos. ¿Para qué queremos hacer eso? ¿Para qué queremos mantener la salud y hacer cambios? Para servir a Dios con nuestro cuerpo. Porque, como ahorita vamos a ver, aunque hay enfermedades que pueden servir para nuestro bien, como cristianos debemos desear tener salud para servir a Dios con todas nuestras fuerzas, con todas las capacidades con las que fuimos creados. Además, podemos agregar aquí en la meta, Efesios capítulo 1, versículo 14, y esto otra vez tiene que ver también con el Espíritu. Efesios 1:14 nos dice, el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. ¿Qué quiere decir eso? Que como cristianos, teniendo la presencia del Espíritu Santo habitando en nosotros, tenemos ya la garantía de que vamos a recibir lo que veíamos en el hombre glorificado, una salud consumada. Las arras, ese pago que se da de antemano para demostrar, en este caso de parte de Dios, que lo que Él prometió, resucitar estos cuerpos y darnos una herencia con Él, se va a cumplir. ¿Y qué incluye esa herencia y esa redención? La resurrección de nuestros cuerpos con cuerpos glorificados. Entonces tenemos ya la garantía. Nuestros motivos, nuestro corazón ha sido totalmente reorientado por la gracia de Dios para que busquemos usar nuestro cuerpo para su servicio. Y además tenemos también la garantía de que vamos a recibir un cuerpo, no en esta vida, pero cuando el Señor regrese, que va a ser resucitado. Y como vamos a ver, no solamente va a regresar a las capacidades del hombre creado, va a ser mayor todavía, va a ser mayor. Ahora bien, bajo este marco, hermanos, no sé si lo han anotado, los que querían anotarlo, para poder borrarlo, pero quisiera detenerme y hablar de varias cosas que tienen que ver con cómo debemos pensar en la salud y enfermedad como cristianos y cuál debe ser nuestra actitud, especialmente
en el tiempo de enfermedad. Así que no sé si ya lo notaron, si lo puedo borrar. Lo primero que quiero que pensemos ahora, estamos hablando en el caso del creyente, de cristianos, es que la salud puede ser buena o puede ser mala. Pero ahorita me voy a detener más en esto. Esto lo he sacado de un teólogo a propósito, solo para darle el crédito. Es un teólogo francés, se apellida Larchet, hizo un trabajo de investigación en este tema, pero estudiando a los padres de la Iglesia que decían acerca de la enfermedad. Es muy interesante. No comparto muchas de las posturas porque es un teólogo ortodoxo en el sentido de que cuando hay esa división entre la Iglesia de Roma y la Iglesia ortodoxa, él pertenece a esa denominación, como los veríamos en Rusia, por ejemplo, y si ustedes los ven, pues van a decir, pues son igual que los católicos. En realidad sí tienen diferencias teológicas importantes, pero si ven una de sus misas, porque también hacen misas, pues en realidad se parece bastante. Algunos de ellos se han dedicado a estudiar bastante a los padres de la Iglesia y por eso creo que son valiosos sus aportes. Gregorio Nacianceno, uno de los padres de la Iglesia, dijo: no admires toda forma de salud, ni condenes toda enfermedad. No admires toda forma de salud, ni condenes toda enfermedad. ¿Qué hay detrás de esa frase? Es algo profundo. En un sentido absoluto, la salud es buena. Ya lo veíamos en la creación. La salud es el estado o la condición con la que fuimos creados. Y la enfermedad, en un sentido absoluto, es mala, porque ¿de dónde viene la enfermedad? Lo vimos, empezando por el hombre caído, una consecuencia del pecado. Pero hermanos, ¿cómo puede ser la salud algo malo? ¿Y cómo puede ser la enfermedad algo bueno? En un sentido relativo, no en un sentido absoluto. En términos relativos, una persona puede usar mal su salud y otra persona puede usar bien su enfermedad. Así que vamos a llamar a ese punto la ambivalencia. La ambivalencia de la salud y la enfermedad. Puede tener un doble valor, depende del sentido en que lo estemos diciendo. Déjenme ponerles un ejemplo aquí. Vayan por favor al Salmo 73. Salmo 73. Voy a anotarlo aquí, Salmo 73. Y para no detenernos tanto, vamos a ver los versículos 2 al 5. Dice el salmista: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Ahora vean por favor el versículo 17 al 19. Dice el salmista, está luchando él con esa envidia en su corazón y dice en el versículo 17: hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. ¿Qué está diciendo el salmista? Que Dios en su juicio, la forma en que los está juzgando es dándoles prosperidad. Y esa prosperidad, como ellos no tienen un motivo correcto, como no tienen una intención de hacer lo bueno, ¿qué hacen? Utilizan el vigor que hay en su cuerpo para hacer el mal. Para hacer el mal. Entonces hay que reconocer, la buena salud puede ser mal utilizada. Y una persona, supongan una persona, un ladrón por ejemplo,
que es rápido, que es veloz, que tiene una constitución física buena, es delgado, es ágil, y está utilizando eso que podría utilizar para la gloria de Dios para hacer el mal. Ahora, por otro lado, una enfermedad puede servir para un mayor bien, y de eso tenemos muchos ejemplos en la Escritura. Pero vamos a Mateo, capítulo 9. Mateo, capítulo 9. Y encontramos allí a este hombre paralítico. Nos dice el Evangelio: entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico, tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y en el versículo 6 encontramos: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Y por supuesto, pues se levantó en ese mismo momento. Pensar, hermanos, si este paralítico no hubiera sido un paralítico, no hubiera llegado allí. Sus amigos no lo hubieran llevado y probablemente no hubiera conocido al Salvador. Pero fue la enfermedad la que lo mueve, o junto con sus amigos, o más específicamente podemos decir sus amigos, porque el pasaje dice que Jesús vio la fe de ellos. Quizá le dijeron: oye, hemos visto a un hombre en Israel que es capaz de levantar a los paralíticos, vamos a llevarte con él. Lo llevan y este hombre recibe no solamente una bendición, no solamente la salud de su cuerpo, antes de eso Jesús perdona sus pecados. Entonces, en ese caso podemos decir, una enfermedad sirvió para un mayor bien. ¿Qué hubiera pasado si esa enfermedad no estuviera presente? Podemos especular. Quizá nunca se habría acercado a Cristo. Y ese puede ser el caso de la conversión de alguno de ustedes o de alguien que conozcan aquí. Cómo la enfermedad lo llevó, vimos la vez pasada, también es un ejemplo, la mujer con el flujo de sangre lo llevó a conocer al Salvador. Sin embargo, hay que dejar en claro que la salud es preferible, dice este teólogo que les mencioné, con la condición de que se viva en Dios y para Dios. La salud siempre debería ser preferible, pero con una condición: que se viva en Dios y para Dios. Ahora, en segundo lugar, hermanos, vamos a considerar cuál es la actitud correcta ante la enfermedad. ¿Cuál es la actitud correcta? ¿Qué actitud debería tener el cristiano ante la enfermedad? Y lo primero que quiero que pensemos aquí es: ¿qué es la enfermedad? Yo les dije que una definición filosófica muy común es que la enfermedad es la privación de la salud, definida de una manera negativa. Pero según la teología, ¿cómo definimos la enfermedad? Un teólogo puritano la define así. Él dice: es la vara e instrumento de Dios para disciplinarnos por nuestros pecados y recordarnos nuestra mortalidad. Es el precursor y mensajero de la muerte, y en virtud de la muerte de Cristo, es un paso estrecho y rápido a la vida eterna. Así que voy a anotar los elementos de esa definición. Él dice, voy a anotar aquí una vara. Él dice también un precursor de la muerte, un precursor y mensajero, dice él. Y también dice, en virtud de la muerte de Cristo, un paso estrecho y rápido a la vida eterna. Podemos decir que la enfermedad, según una definición teológica, es esas tres cosas: una vara para disciplinarnos por nuestros pecados y
en virtud de la muerte de Cristo, un paso estrecho y rápido a la vida eterna. ¿Cuál es la actitud correcta entonces que deberíamos de mantener ante esto, que es al mismo tiempo una vara, un precursor y un paso? La enfermedad, hermanos, con la gracia de Dios, sirve en el creyente para ejercitar diferentes virtudes cristianas. Piensen, por ejemplo, en la humildad. Si la enfermedad nos recuerda nuestra debilidad y la muerte, hermanos, creo que todos aquí podemos decir lo mismo, en que cuando sentimos una enfermedad que nos debilita, nuestras oraciones son diferentes. De repente parecería que nuestra visión se está aclarando para poder orar de una forma más fuerte o más insistente por peticiones que sabemos que son conforme a la voluntad de Dios. La humildad es ejercitada, la fe, otra de las virtudes ejercitadas con la enfermedad, decir: Señor, tú has enviado esto para mi bien. Y la única forma en la que alguien puede decir eso es por la fe, porque no se siente de esa manera, no se experimenta en el cuerpo de esa manera, pero es una verdad bíblica. O acerca de la esperanza, de decir: Señor, aún si no me quitas la enfermedad en esta vida, yo puedo estar confiado en ti, porque sé que me vas a resucitar con un cuerpo nuevo, entre otras tantas virtudes. Pero la principal virtud que se ejercita, y en un sentido la más difícil, hermanos, es la paciencia. La paciencia. Juan Crisóstomo, otro de los padres de la Iglesia, dijo: la enfermedad es el más insoportable de todos los males. Es al soportar la enfermedad que uno demuestra sobre todo la virtud de la paciencia. Paciencia. Yo creo que a ninguno de nosotros nos gusta esa palabra, paciencia. Estamos acostumbrados a que las cosas sean rápidas, a que sean cómodas. Si vamos a un restaurante, si vamos a una tienda, estamos esperando que nos atiendan rápido. Si mandamos ahora un mensaje por WhatsApp, estamos esperando que nos contesten rápido, que la gente lo vea rápido. Y vivimos en una cultura, hermanos, en la que se nos ha enseñado que deberíamos esperar las cosas rápido y fácil. Pues la enfermedad nos recuerda lo contrario, y nos recuerda la manera en la que obra Dios. ¿Cuántos años usó Dios para educar a ese Moisés que iba a sacar a Israel? 80, por no decir que toda su vida fue una lección. ¿Cuántos años hizo esperar Dios a Abraham para darle su hijo? De tal forma que en la historia de la redención vemos, hermanos, que Dios provoca este suspenso. Un suspenso que es intencional, un suspenso que debería enseñarnos a esperar, a decir: las cosas no pueden venir tan fácil. Dios quiere que aprendamos algo, y ese es el caso de la enfermedad. Lo más difícil es ejercitar la paciencia. ¿Qué nos dice Santiago 5:11? Nos habla del ejemplo de ese varón, Job. Santiago capítulo 5, versículo 11. Dice: he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto dónde no se ve la paciencia en Job. Es cierto, se equivocó al final, estaba hablando de una manera desmedida al final. Es cierto, pero hermanos, ¿qué carácter se necesita? ¿Qué confianza en Dios para soportar la pérdida de todas sus riquezas y después la muerte de toda su familia, excepto una esposa que en ese momento le dice: maldice a Dios y muérete? Se necesita paciencia. Job bendijo a Dios en ese momento, Job justificó a Dios
y dijo, Él es soberano, Él tiene derecho a hacer lo que Él quiera. Para eso se necesita paciencia. Paciencia. Entonces, Santiago nos llama a aprender del ejemplo de Job y a ver, hermanos, la forma en que su vida termina. ¿Cómo termina la vida de Job? Dios le devuelve sus riquezas al doble, incluyendo hijos, y hace desaparecer sus males. Y el punto es lo que podemos esperar al final de nuestra vida. No prosperar aquí, lo sabemos por la palabra de Dios, pero en la vida venidera recibir un fin que dista infinitamente de cualquier bien que podamos tener en esta tierra. Ahora, este pasaje también nos enseña que la paciencia no es solo esperar. Qué descorazonador sería decirle a una persona, oye, que está en su lecho por una enfermedad, tienes que aprender paciencia. Tienes que aprender a esperar. ¿Esperar en qué? ¿Qué voy a esperar? Si me voy a morir, ¿qué voy a esperar? Porque la paciencia, hermanos, no es solamente es esperar, es esperar en Dios. Voy a poner mayúsculas aquí, en Dios. Y eso es muy diferente. Cuando el mundo habla de paciencia, ¿a qué se refieren? A esperar solamente. Pero cuando hablamos de la paciencia cristiana, estamos hablando de esperar en Dios. Una espera que tiene un fundamento, una espera que va a tener una recompensa al final. Cipriano, hermanos, exhortó así a la iglesia en el tiempo de la plaga que les comentaba. Recuerden, este es el siglo III. Él dice, por cierto que la enfermedad, no traje la descripción aquí, pero era una cosa pavorosa, hermanos, pavorosa. Él habla de personas que les tenían que amputar sus extremidades porque se les engangrenaban, personas que estaban sacando sangre, una clase de síntomas horrendos. Y él le dice esto a su congregación, cito, no debemos murmurar en la adversidad, amados hermanos, sino que debemos soportar con paciencia y valentía lo que sea que ocurra. Pues está escrito, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Es el Salmo 51. También en Deuteronomio dice él, el Espíritu Santo advierte por medio de Moisés y dice, el Señor tu Dios te afligirá y te hará tener hambre y se hará manifiesto en tu corazón si has guardado o no los mandamientos. Y también dice, Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. La paciencia entonces es una de las virtudes que más distingue al creyente enfermo del enfermo que no es creyente. ¿Qué pasa en el enfermo que no es creyente? Hay murmuración, hay queja, hay descontento, no hay esperanza. Como también dijo Cipriano, él dice, esta es en resumen la diferencia entre nosotros y los otros que no conocen a Dios. Ellos se quejan y murmuran cuando están en calamidad, mientras que la adversidad no nos aparta de la verdad de la virtud y la fe, sino que nos fortalece por medio del sufrimiento. Los resultados de una misma enfermedad pueden ser totalmente distintos en un creyente a una persona que no es creyente. Pero para poder alcanzar, hermanos, y cultivar esa virtud, que es en la que me quería enfocar porque es la más importante en la enfermedad, necesitamos un recurso clave. ¿Cuál creen que es ese? La oración. La oración. Así que vamos a conectar la paciencia aquí con la oración. Porque alguien puede decir, hermano, yo no tengo paciencia. Pues ¿por dónde hay que empezar? Pues hay que pedirla a Dios. Y la enfermedad puede ser el principio de esa respuesta. Así nos enseñó a hacer el Señor Jesús durante la hora de su prueba. Él dijo en el jardín del Getsemaní,
velad y orad para que no entréis en tentación. Y podemos decir que eso es Mateo 26:41. Eso es, hermanos, a lo que nos llama la enfermedad. Si queremos entonces buscar esa paciencia y cultivar la paciencia en la enfermedad, necesitamos hacer uso de la oración. Velad y orad para que no entréis en tentación. Si creemos que la enfermedad es una prueba, hay que aplicar el mismo principio. Hay que batallar con esa prueba por medio de la oración. Eso es lo que va a traer paciencia, es lo que va a traer valentía, la entereza para poder decir: Señor, como decía el apóstol Pablo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Santiago capítulo 5, versículo 14, también tiene la misma idea que vemos ahí de la oración. Santiago 5:14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Según Santiago, hermanos, lo primero que él espera que haga un creyente enfermo es llamar a los ancianos para pedir oración. ¿Cuál es el pensamiento entonces del enfermo que es cristiano? Él primeramente está pensando en Dios. Él primeramente está reconociendo: Señor, esto ha venido porque tú así lo quisiste. ¿Y qué es lo que busca entonces? La oración. La oración, porque sabe que solamente de Dios, por medio de la oración, puede provenir esa fuerza y esa sabiduría que necesita para saber cómo entender su enfermedad. La oración, hermanos, mantiene nuestra concentración para que podamos recordar cuál es el propósito de la enfermedad. Además, es el medio ordenado por Dios para pedir de su gracia. Es el medio con el cual podemos pedir paciencia. La oración es un medio que nos enseña a ser agradecidos. Y esto es algo que tiene que ver mucho también con la paciencia. ¿Por qué? Porque la Biblia nos manda a acompañar nuestras oraciones de acciones de gracias. Y esta es una forma en la que el enfermo puede velar, puede guardarse de la murmuración contra Dios, puede guardarse de la queja como dando gracias. Señor, me tienes en esta cama, pero puedo adorarte, puedo cantar, puedo orar, puedo hablar con otras personas. Y si aún no fuera así, hermanos, siempre habrá un motivo para dar gracias, empezando por la salvación y todo lo que se deriva de ella. En las veces en que la enfermedad es angustiante o muy aguda, o no nos deja pensar qué debería hacer el enfermo. Si ustedes hablan con una persona en sus últimos días que está padeciendo cáncer, va a decir: no puedo orar, estoy muy débil, ni siquiera puedo pensar bien, pierdo la conciencia por momentos. ¿Qué debería de hacer? Hermanos, creo que hay una manera de mantener una actitud de oración sin palabras. Creo que hay una manera, y esto es algo que sirve mucho para en Dios. Hay personas en su lecho de muerte que no van a poder orar por el tipo de condición, por los dolores que hay, no se van a poder concentrar, pero sí pueden esforzarse por mantener esa actitud de someter su corazón para que repose en Dios, para que descanse en Él. Si no puede ser con palabras, al menos que lo intente con su actitud. Entonces, las dos cosas principales, hermanos, en las que quería que nos enfocáramos aquí: la principal virtud que deberíamos cultivar en la enfermedad, la paciencia, y el recurso principal que tenemos para enfrentarla, la oración. Ahora, me faltan aquí 2 puntos, nada más, pero quiero pasar a un tercer punto. Si ya apuntaron allí, otro punto que va a ser muy importante
Y es la idea que les había dicho de que Jesucristo no solo es el médico del alma, como muchos podrían ser prontos para decir. Jesucristo es el médico del alma, pero no solo del alma. Entonces Jesucristo es el médico, Jesucristo médico del cuerpo, que es de lo que estamos hablando aquí, y del alma. ¿Cómo sabemos esto? Voy a tratar de ser breve, no sé cuánto tiempo llevo. Pero en primer lugar, hermanos, Jesucristo hace alusiones acerca de sí mismo como un médico, como un médico. Vean por favor Marcos capítulo 2, versículo 17. Marcos 2, 17. Al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido, está hablando de Él, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Cristo se refiere al mismo como médico, no lo hace solamente aquí, lo hace también en Lucas. Vean Lucas capítulo 4, versículo 23. Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Hablando acerca de los milagros que iba a hacer el Señor, ¿verdad? En donde se nos dice en otra porción de los evangelios, en su propia tierra no hizo muchos milagros porque la gente no tenía fe en Él. Pero lo que encontramos aquí, hermanos, es inevitablemente que si Jesucristo viene a sanarnos, viene a tratar con nuestra condición, no solamente tiene que tratar con el problema interno, porque vamos a morir. Y si Dios nos perdonara los pecados y luego muriéramos solamente y no recibiéramos cuerpos nuevos, pensaríamos que la obra de Cristo está incompleta. Pero Cristo no viene a sanar solamente una parte de nuestra naturaleza. Cristo viene a sanar la totalidad de lo que somos como seres humanos. Tenemos una parte inmaterial y tenemos una parte material. Además de esas alusiones que Cristo hace de sí mismo en los evangelios como médico, los milagros que Él hace nos demuestran esto que les estoy diciendo, que Él venía a sanar la totalidad de nuestra naturaleza. Lo vimos en el paralítico, por ejemplo. Muchas veces en los evangelios encontramos que la sanidad física se acompaña del perdón de los pecados de esa persona. Y esa es una evidencia, hermanos. Y los judíos lo entendían bien. Estaban entendiendo bien el poder de sus milagros, según lo que había hablado, por ejemplo, el profeta Isaías, que el Mesías tendría poder para restablecer esta naturaleza. O si no, piensen en Lázaro, por ejemplo, Juan capítulo 11, enferma, muere, ¿qué hace Cristo? Se espera 4 días para que su cuerpo esté en putrefacción, para que se haga evidente que solo la mano de Dios podía resucitar a ese hombre. Y Él lo hace. Vean, por favor, solamente un versículo aquí, Mateo 11:5, o 2 versículos, Mateo 11:5, solo para ilustrar esto, Mateo 11:5, cuando Juan el Bautista envía a los mensajeros para preguntar si Jesús es el Mesías o si tenían que esperar a otro, Jesús responde: que le hagan saber a Juan estas cosas. Versículo 5, los ciegos ven, los cojos andan,
los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. ¿De dónde sale esa idea? Jesús está citando un pasaje, o está aludiendo a un pasaje, Isaías capítulo 35. Isaías capítulo 35. Isaías 35, 5. ¿Qué es lo que iba a pasar según el profeta con ese futuro escatológico, con la venida del Mesías? Dice el profeta Isaías 35, 5. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos. Una imagen, hermanos, en la que no solo el ser humano es renovado, sino también la creación misma. Y es algo que encontramos, por ejemplo, en el argumento del apóstol Pablo. Romanos capítulo 8, que Dios va a redimir, no solamente a nosotros, Dios va a redimir la creación entera con la venida de Cristo para renovar todas las cosas y dejarlas en un estado perfecto. Entonces, Juan, cuando le llevaron este mensaje, seguramente él se acordó de lo que estaba escrito en el profeta Isaías y dijo, Jesús es el Mesías, realmente. Sus milagros lo demuestran. Pero además, hermanos, la resurrección de Cristo es una evidencia poderosa de esto. En Lucas 24:39, cuando los discípulos están sorprendidos y estaban pensando que veían un fantasma, un espíritu, ¿qué les dice el Señor? Que los espíritus no tienen un cuerpo de carne y hueso, como ven que Él tenía en ese momento. Jesucristo resucitó. Es cierto, era un cuerpo diferente, un cuerpo glorificado, pero era un cuerpo humano. Y esa, hermanos, es la mayor evidencia que tenemos de que Jesucristo no solamente viene a salvar el problema de nuestra parte inmaterial, sino de que Jesús viene también a salvar el problema de nuestra parte material, de nuestro cuerpo. Por último, hermanos, vamos a considerar al hombre glorificado y el hombre condenado. Voy a ser muy breve aquí, ya estamos terminando. El hombre glorificado. ¿Se acuerdan que vimos algunos textos que hablaban de esa descripción de nuestro cuerpo caído, el cuerpo de humillación, el cuerpo de muerte, un cuerpo que es corruptible? Vamos a ver cómo se describe ahora, para terminar, el cuerpo glorificado. Y esto debería ser un gran consuelo para el enfermo. Filipenses 3:21. Bueno, voy a leer el 20 y el 21. Que dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Noten esa descripción, semejante al cuerpo de la gloria suya. Otra forma en la que se nos habla, 1 Corintios 15, de ese cuerpo glorificado, 1 Corintios 15, 44, es con esta descripción. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. ¿Qué quiere decir eso? Quiero, hermanos, que la idea es que este va a ser un cuerpo que refleja un dominio completo del poder del Espíritu Santo sobre nuestra vida. En esta vida, esa realidad de que el Espíritu Santo mora en nosotros está acompañado por un contraste, porque sigue habiendo pecado y porque seguimos habitando en un cuerpo de muerte.
Pero cuando el Señor venga y nos dé esos cuerpos glorificados, el Espíritu Santo, hermanos, nos va a hacer un templo perfecto para Dios. Y creo que esa es la idea de un cuerpo espiritual, un espiritual con mayúscula, un cuerpo que está completamente dominado, gobernado por el Espíritu Santo. Y ahí mismo en esa carta el apóstol Pablo les dice, el versículo 50, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Y hay una descripción más larga allí, pero nuestra condición, nuestro cuerpo va a sufrir una transformación, la mejor transformación que puede sufrir. Por lo cual, hermanos, podemos decir, con esto termino el hombre consumado, Apocalipsis, el hombre glorificado, perdón, Apocalipsis 22:2. Apocalipsis 22:2, que nos dice, en medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida. ¿Dónde aparece el árbol de la vida? En Génesis. Es algo que viene de Génesis, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Hermanos, cuando Juan está diciendo esto en Apocalipsis, no se está refiriendo a que va a haber un árbol literal. Juan está utilizando la imagen de lo que tenemos de Génesis, el árbol de la vida con el cual el hombre, si hubiera obedecido y hubiera tomado de él, hubiera alcanzado la inmortalidad, en un estado consumado de gloria, se presenta aquí con 12 frutos, un fruto para cada mes. ¿Cuál es el punto aquí? Que la imagen de esto que tenemos en Apocalipsis es mucho mayor que lo que encontramos en Génesis. En otras palabras, cuando estemos con Cristo, no vamos a ser como Adán en un principio. Vamos a ser mayores que Adán, porque vamos a ser transformados. Es decir, que la salud que él disfrutaba, hermanos, lo que vamos a disfrutar no va a tener comparación en la plenitud de nuestras capacidades, nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestros sentidos, un cuerpo apto para glorificar a Dios y seguirlo conociendo a Él por la eternidad. Va a ser algo mayor que lo que Adán tenía. Y es que en nuestro caso no es Adán el que consigue esto por nosotros, es Cristo el que lo logró y por eso tiene que ser mayor. Cipriano dice esto, cito, el temor y la fe a Dios debería prepararnos para todo. Y luego dice, todo el daño infligido por los problemas presentes debe despreciarse ante la certeza de las bendiciones futuras. Voy a repetir esa última frase. Todo el daño infligido por los problemas presentes debe despreciarse ante la certeza de las bendiciones futuras. Eso es como el apóstol Pablo lo dice, porque las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Terminemos, hermanos, entonces considerando algo muy breve del hombre condenado. ¿Qué va a pasar con los cuerpos de aquellos que en esta vida no se arrepintieron y no pusieron su fe en Cristo? Vean por favor Juan 5:29. Juan 5:29. Con esto vamos a terminar. Juan 5:29. Cristo dice, y los que hicieron lo bueno
saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Los cuerpos de los hombres condenados también van a resucitar. Cristo los va a levantar de entre los muertos. También van a tener un cuerpo. Pero Cristo dice que el propósito, lo que va a culminar esa resurrección, es en la condenación. Por lo cual entendemos, hermanos, que los sufrimientos de las personas que estén en el infierno serán espirituales y también serán físicos. Sufrimientos que se presentan en la Escritura como algo que va a durar para siempre. Y si veíamos que en este caso es indescriptible lo que podemos decir del hombre glorificado, también en este caso será indescriptible la medida del castigo. De tal forma que el enfermo puede tomar estos dos destinos y ser consolado por la expectativa de recibir un cuerpo nuevo, como también traer temor a su corazón de cuál es el destino que va a evitar. Y esto debería hacer cobrarnos valor. Como Cristo lo dijo, no teman, pues, a los que matan el cuerpo, pero nada más pueden hacer. Teman más bien a aquel que después de destruir el cuerpo tiene el poder para echar el cuerpo y el alma en el infierno. A este teman. Entonces, este destino final, el hombre glorificado debería traer consuelo al enfermo y el hombre condenado debería traer temor al corazón, para que seamos valientes hasta la muerte, para no negar al Señor, para no murmurar contra Él. El ejemplo que tenemos en la Escritura de esos tormentos, al menos uno de esos ejemplos, es el de el hombre rico y Lázaro. Lázaro estaba descansando en el seno de Abraham y él había padecido mucho en su vida. ¿Se acuerdan que dice el Señor que tenía llagas y los perros venían y le lamían las llagas? Había padecido también en su cuerpo. El hombre rico se había deleitado en su glotonería, hacía banquetes todos los días, y él le dice a Abraham que él quería agua, al menos para mojar la punta de su lengua, porque dice él, estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dice, ya no hay vuelta atrás, ni puede pasar uno de aquí para allá, ya lo que hiciste quedó sellado, ya no hay cambios. Entonces, hermanos, pues terminemos este estudio considerando el destino eterno. Que el Señor nos ayude a permanecer fieles y nos ayude también como iglesia a cuidar de nuestros hermanos que están enfermos, para seguir orando por ellos, para sostenerlos también nosotros y llevar sus cargas junto con ellos. Amén, hermanos. No sé si hay alguna pregunta que quieran hacer, hermano. Hermano, la condición del hombre antes de la caída era perfectible. Ajá. ¿Cómo podemos entender el texto cuando dice que Dios hizo todo bueno en gran manera, si aún la condición o la salud del hombre en ese tiempo era perfectible? Esa es una. Y la otra, hermano, entendiendo que la enfermedad es la ausencia de la salud, porque no necesariamente se tiene que tener una diabetes, una hipertensión, sino simplemente hay muchas personas que ya es por cuestión de edad, ajá, donde ya los dolores de su cuerpo y por el desgaste del cuerpo, y yo siempre lo he entendido así. Entonces quisiera saber si es correcto, hermano, que es el juicio de Dios hacia el cuerpo cuando el hombre peca, si es la consecuencia del pecado, y es el juicio de Dios hacia el cuerpo cuando le dice, por cuanto pecaste, tomaste, no obedeciste, del polvo eres y al polvo regresarás. Si es ese juicio de Dios, aunque en sí la persona no está enferma, porque ha habido gente que ha muerto ya de edad, donde simplemente su corazón deja de latir. Okay. De la primera, hermano,
La existencia del árbol de la vida y del árbol del conocimiento del bien y del mal, junto con el mandamiento que el Señor le da a Adán, nos demuestran que ese no era el estado final del hombre. Necesitaríamos mucho tiempo para ver eso a detalle y ver todos los puntos que podemos encontrar ahí. Pero el día de reposo, por ejemplo, el séptimo día en el que el Señor descansa, una vez después de haber hecho al hombre, es también un símbolo de que si Adán, como la imagen de Dios, imitaba a Dios trabajando 6 días y descansando un séptimo, iba a llegar un punto en el que ese reposo sería algo consumado. Adán tenía que imitar a Dios, así como Dios creó todas las cosas y fue dando orden a todas las cosas. Adán también tenía un mandamiento: fructificad, multiplicaos, tenía que enseñorearse, etcétera, ¿no? Al acabar con esa tarea, sería, por decirlo así, la vida de Adán, los 6 días, para poder descansar después de sus labores en un reposo consumado. Los árboles que estaban ahí tenían un sentido sacramental, representaban una realidad mayor. El árbol de la vida iba a representar el estado consumado de Adán, la vida eterna, y el árbol del conocimiento del bien y del mal, esa posibilidad que existía de la desobediencia. Creo que hasta ahí es a donde podemos llegar, hermano, pensando en la condición del primer hombre. No podríamos responder, sin embargo, por qué Dios lo hizo así, porque aún existía la posibilidad de pecar. Es algo para lo cual no tenemos una respuesta en la Escritura, uno de los misterios más profundos, porque podemos decir, Dios pudo haberlo evitado, Dios pudo haber creado un hombre de tal manera que no cayera. Y creo que podemos concluir eso lógicamente. ¿Por qué Dios no lo hizo así? Es una respuesta en la que tendríamos que especular. La Escritura no nos lo dice, pero lo que sí nos dice es que ese no era el estado final. De la segunda pregunta, pensando en la definición que vimos de la enfermedad, que es una vara, instrumento de Dios para disciplinarnos, la respuesta es sí, es parte del juicio general que va a haber sobre todo ser humano, incluyendo el desgaste de nuestro cuerpo, el desgaste natural. ¿Puede agravarse por ciertos pecados? Definitivamente, lo estuvimos considerando. Pero en el caso del creyente, tiene una función distinta. Y eso es lo que quería que consideráramos, ¿no? No solamente es el juicio general, sí, es un juicio general, debe servir como el recordatorio de nuestro pecado, de nuestra condición, pero tiene un uso pedagógico, esa es la palabra, una forma de instruirnos que el incrédulo muy probablemente no va a aprovechar, y del cristiano se espera que sí. Entonces, sería parte del juicio, pero no solo un juicio, tendría muchos usos en la vida del cristiano. Hermano. Hermano, yo tengo una pregunta, bueno, son 3, pero la primera sería, considerando ahorita que hablamos de Job, entiendo que uno puede quejarse con Dios y no quejarse de Dios, o sea, quejarse de la situación, sino... Entonces, nada más por decir un pequeño ejemplo, en Job 3:11 dice, ¿por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? Entonces, pues él un poco expresa el deseo que, pues, ¿por qué no morí, no? Entonces, nada más sería como nada más rectificarme a mí, ¿está bien quejarse con Dios de la manera en que lo hizo Job, algo similar? ¿Esa sería la pregunta, hermano? Si quieres las 3, ¿no? Sí. Digo las 3. La segunda iría de la mano con ¿qué pasa cuando pudiera haber a lo mejor algún hermano entre nosotros que ya, pues, digamos, su condición ya es muy difícil y pudiera él expresar y decir, sabes que ya me quiero morir? Muy buena pregunta. Entonces, entiendo que a veces pues está esa tentación,
pero también entiendo que pues el Señor por algo nos permite seguir con vida, ¿no? Entonces, ¿qué hacer con ese deseo? ¿Cómo dirigirlo bien con ese deseo? Y la tercera sería, por ejemplo, sé que también hay hermanos que estamos en distintos como niveles, por así decirlo, de enfermedad. Hay unos que están peores y que son más constantes. Esto sería en específico con la oración, pedir la oración. Si yo, digamos, quisiera pedir la oración, pero sé que a lo mejor estoy en altibajos, no siempre estoy mal. Está bien aún así pedir a la iglesia o a los ancianos que oren por mí, sabiendo que a lo mejor soy intermitente, digamos, en mi salud y a lo mejor no estoy siempre mal. Ok. La primera, hermano, hablando acerca de Job y si está bien quejarse, me gustó la distinción que hiciste con Dios y de Dios, o con Dios y contra Dios. Algo que nos puede orientar mucho para la respuesta es que hay un género en la Escritura que es el lamento bíblico, ¿no? Lo encontramos en el libro de Lamentaciones de una forma más expresa, ¿no? Es correcto, hermano, exponer nuestra queja delante de Dios. Eso es correcto, exponer el dolor. Y hay un sentido en el que incluso podemos preguntar, ¿por qué, Señor? Con una buena actitud. Eso depende de lo que hay en el corazón, pero definitivamente hay una forma bíblica de expresar ese lamento y ese dolor. En el caso de lo que hace Job, por ejemplo, en el versículo que dices, yo creo que en su caso es muy complicado porque se junta el lamento bíblico con un dolor tan profundo en el que parecería que aún él espera que la providencia hubiera sido de otra manera. Entonces, creo que en Job podemos ver ese máximo dolor, una queja bíblica y al mismo tiempo elementos en su queja que no podemos, ¿cuál es la palabra? Aprobar. Pero sí, definitivamente hay una manera de presentar nuestra queja, nuestro lamento delante del Señor. Lo vemos en los Salmos y lo vemos también en los profetas. Sería otro tema para hablar después, pero sí hay una manera de hacer eso, ¿no? Sin murmurar en contra de Dios. La segunda pregunta, cuando un hermano, por ejemplo, está en una enfermedad muy grave ya, digamos, parecería que está en la última etapa de su vida, ¿es correcto que él diga, ya me quiero morir? La respuesta es depende. Thomas Drax, en el libro que les dije que va a salir, o vamos a publicar, del Catecismo del Enfermo, dice que la persona que está en una condición así debe pedir una de dos: Señor, sáname, o Señor, llévame. Y esa es una petición correcta, pero tiene que ver mucho con cuál es la intención, porque la intención de un cristiano al decir Señor, llévame, no debe ser Señor, quiero evitar el sufrimiento, y ese es mi motivo por el cual estoy pidiendo. La razón debe ser Señor, ya quiero estar contigo, ya quiero estar en tu presencia. Entonces, si esa es la razón, hermano, y una persona en sus últimos años de vida está pidiendo algo así, es lícito que pueda pedir eso. Y nosotros como iglesia es algo que también podemos decir: Señor, si no lo quieres sanar, te pedimos que si es tu voluntad, te lo lleves. Podemos hacer eso, es algo bíblico. Y eso, aquí nada más para aclarar un tema que sale tangente aquí, sería muy diferente a decir: Señor, yo mismo quiero acabar con mi vida. Porque vamos a empezar a tener esa discusión muy pronto con el tema de la eutanasia. Es lo siguiente que sigue en la agenda que nos quieren meter en las escuelas y en los medios de comunicación. Quieren que empecemos a hablar de la eutanasia. Eso no sería lícito. El cristiano debe permanecer en la vida hasta que Dios nos lleve. Entonces, solamente para aclarar ese punto tangencial. Y el último, debemos pedir oración aun si no tenemos una enfermedad grave o vemos que hay altibajos y yo digo, bueno, pues yo tengo una gripe o tengo asma y es llevadero y el hermano tiene no sé, un cáncer o un problema de corazón. Sí, hermano, creo que podemos hacerlo. Creo que es algo que muestra dependencia también, humildad, y que muestra el deseo de querer tener esa salud para servir al Señor. Si esa es la intención, creo que aún independientemente de la gravedad de una enfermedad,
todos haríamos bien en pedir a la iglesia oración por eso. Ahora hay una distinción en eso y decir, hermanos, por favor oren, es que me duele el dedo del pie, me tropecé. Creo que hay una diferencia, ¿no? Porque hay un peligro al orar de esa manera si nos empezamos a enfocar o si nuestro enfoque se vuelve eso. A mí me tocó ver algunas reuniones de oración, no aquí, no en Guadalajara, otra parte, en la que los motivos de oración eran cosas así, ¿no? No, que me espiné, pues hoy me caí, me tropecé en la calle y de repente todos estaban pidiendo cosas que tenían que ver con el cuerpo y nadie estaba pidiendo por el reino, por la salvación, por otras cosas, ¿no? Entonces, sí, hermano, siempre y cuando nuestra prioridad sea usar este cuerpo para la gloria de Dios, deberíamos de pedir oración. Ajá. Me comentabas que pues es desear, ¿no? Es bueno desear la salud. Ajá. Pero ¿qué pasa en un contexto cuando ya puede haber una quimio? Ajá. Y dices, no, pues sabes que yo quiero seguir así y no tomar la quimio, sabiendo que el porcentaje tal vez no es tan favorable, que es a lo mejor incluso algo experimental, algo así, o incluso también con un riñón o ese tipo de cosas. ¿Qué pasa en ese tipo de casos cuando tú decides, sabes qué, no la quiero hasta donde llegue? Sí, muy buena pregunta. Un cristiano o un no cristiano, porque esto aplica para ambos, no está obligado a tomar un tratamiento. Podemos decir, si la expectativa de lo que, voy a ponerlo de otra manera, si el costo-beneficio no es claro al tomar el tratamiento y la persona sabe que va a afectar su calidad de vida, no es una obligación tomar ese tratamiento, aun si la persona está en un peligro de muerte inminente. ¿Por qué? Porque como cristianos, hermanos, no solo deseamos que la vida se alargue lo mayor o el mayor tiempo posible, deseamos que la vida sea buena, que una persona pueda disfrutar. Me estoy refiriendo en términos generales, ¿no? Su salud, su familia. Y lo que pasa muchas veces en esos casos es que dos cosas, ¿no? Por un lado, la persona se quiere aferrar a la vida y puede existir una idolatría en ese caso, aferrarse a la vida solamente por aferrarse a la vida, no para vivirla para Dios, sino solamente por estar vivo. Y la otra es que, pues tristemente, muchos médicos se aprovechan de eso para sacar ganancia. Tenemos que ser claros aquí, y hay hospitales que ofrecen remedios milagrosos, ven a probar el último tratamiento, personas que llegan ahí en las últimas, y el resultado de eso es más dramático todavía, más doloroso para la persona, para su familia, etc. Entonces, si la persona va a morir y la expectativa es muy baja, o las probabilidades son muy bajas, tenemos que decir, esa persona no está obligada a tomar el tratamiento, no se le puede imponer algo así. Hermanos, no sé si hay otra pregunta más. Si no la hay, pues vamos a concluir aquí con una oración. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo que nos has dado. Gracias porque podemos considerar la vida y la muerte, la salud y la enfermedad, y pensar, Señor, que toda nuestra vida debe girar en torno a ti. Te rogamos, Padre, por nuestros hermanos que están enfermos en este momento, que tú los sigas sosteniendo, Señor, que les des de tu gracia para que puedan cultivar esa virtud que es la paciencia, que los ayudes a orar de una manera más ferviente y a nosotros por ellos, que nos sigas guiando como pueblo tuyo. Señor, ayúdanos, y si tú quieres, Padre, sosténnos en salud para que podamos servirte con más fuerzas, y si quieres que enfermemos, Señor, ayúdanos a aprovechar eso para tu gloria. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.